Tinta y Tele es un taller de creación literaria y a la vez un concurso donde los jóvenes conocerán aspectos básicos sobre la escritura de cuentos en 3 géneros: urbano, ciencia ficción y negro. Bajo la guía de directores de taller, los participantes escribirán un cuento por cada género, con el que buscarán su paso a la siguiente fase. Cada 15 días habrá una selección de los mejores cuentos escritos hasta definir 3 ganadores. Los participantes con anterioridad han enviado un cuento con el que han sido seleccionados. Se organizarán en 3 equipos y los cuentos escritos en el término de una semana serán publicados en la página de internet. Con este cuento y sus correcciones, el aspirante se juega su selección a la siguiente fase. Existencialismo del ensayo. Las palabras, al igual que las costumbres, están sujetas a la tiranía de las modas. Ortega y Gasset. Ayer me desperté en una revista de entretenimiento, de esas que circulan a diario para distraer el pensamiento de los compradores con insulsos artículos de interés general. Sentía en las fosas nasales un recubrimiento de tinta bajando cual laguna del Salto de Tequendama, impidiéndome respirar. Por momentos, la piel erizada se estiraba y dejaba entrever un esqueleto sin forma. Ocupaba una página rodeada de anuncios publicitarios. Me empecé a sentir bombardeado. Los latidos de mi corazón sin vida transmitían un eco molestoso y el dolor era inaguantable. Entonces decidí cerrar los ojos. Sara iba en busca de su padre, un fantástico mago que se había extraviado en aquel pantano, hacía varios meses, después de haberle prometido a su hija enseñarle muchos trucos. De repente, mientras caminaban en medio de la arena movediza, su madre Gabriela tropezó y cayó en un profundo pozo, que la condujo hasta una enorme cueva, y ella, algo asustada, decidió entrar para encontrar allí atrapada una hermosa gitana, rodeada de espantosas tarántulas y marchitos pétalos de rosa. Trata sobre una familia que es pobre, que está en un pueblo, y el papá no tiene recursos económicos para mantenerlo, entonces viajan a la ciudad, y porque el padre ya había conseguido dinero, y se va a la ciudad y viajan los 3, son el tío, que se llama Alan, el papá y el que cuenta la historia. El proceso de corrección es uno de los más importantes en la parte de la creación. Es ahí donde se pulen los errores, como en un trabajo de carpintería. Bueno, ¿qué puedo decir de las correcciones de los cuentos? Es algo súper bueno porque es algo que nos conlleva a seguir en este proceso, ¿sí? Y nos ayuda a saber cuáles son nuestros errores a la hora de escribir un cuento o una historia, cualquier cosa se puede. Y pues no, es súper bacano. No, pues pienso que la corrección de cuentos es algo muy bueno porque nos ayuda a mejorar los diferentes temas o errores que tenemos. E igual la profesora como dicen todos, es una guía y nos colaboran para mejorar. La ciencia ficción es un género que todo el mundo conoce. Son narraciones fantásticas entremezcladas con hechos científicos y visiones de otros mundos. La primera obra del género fue Frankenstein, de Mary Shelley. Autores como Stevenson y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Wells con La máquina del tiempo la colocaron en lo más alto de la historia de la literatura. Pero la ciencia ficción se desarrolla especialmente en el siglo XX.
y desde siempre ha servido para imaginar y encontrar respuestas a inquietudes que, aunque no sean del todo ciertas, parecen tranquilizar el alma. Bueno, pues para mí una historia de ciencia ficción sería que, por ejemplo, Bogotá llegan a muchos marcianos y traten como de invadirlo, muchos aliens, muchas naves espaciales, cosas imaginarias, cosas como robots. A mí se me ocurre que la ciencia ficción, que mi cuento se va a tratar más que todo sobre algo relacionado con la cosa científica, por ejemplo, la mutuación. Pues mi idea sobre el cuento de ciencia ficción, pues ahorita hablándolo así con mis compañeros, me dijeron que habían varias etapas etapas no, sino más bien fases de ciencia ficción. Pues la que yo relaciono más es la de, pues mi historia es como más o menos así como darle como una reseñita, es de un personaje que se traslada por medio de un televisor antiguo a un mundo paralelo acá al planeta. Pero ese personaje descubre que ese mundo paralelo es muy diferente a la Tierra. Con este género comienza la segunda etapa del concurso. Los participantes deben escribir un cuento con características específicas, guiados por sus directores de taller para pasar a la siguiente fase. Bueno, como hablábamos ahora, la ciencia ficción es un juego alrededor de la ciencia y la tecnología, pero un juego en el que también entra todo el trabajo de la literatura. Lo que esperamos, lo que yo creo que ustedes deben trabajar ahora es poner a funcionar la imaginación, crear una historia con personajes sólidos, con verosimilitud y con mucho juego con los elementos de la tecnología y la ciencia que ustedes conocen también. Los jurados son Isaías Peña, nació en 1943, estudió Derecho, Literatura y Fotografía. Fundó en 1981 el Taller de Escritores de la Universidad Central, que se ha convertido en la cuna y semillero de escritores de relieve. Su labor en la docencia es tan amplia y vasta que ha merecido el reconocimiento nacional. Jorge Franco, nació en Medellín, tiene una formación cinematográfica. También estudió literatura y participó en varios talleres literarios. Es considerado uno de los más importantes escritores en América Latina. Su novela Rosario Tijeras, beca del Ministerio de Cultura de 1997, ha recibido el premio Dashiell Hammett 2000. Ricardo Silva Romero, nació en Bogotá, estudió literatura y recibió el título de máster en cine y televisión. Es comentarista de cine en diferentes revistas de renombre nacional como Semana, Soho y Gato Pardo. También escribe para El Malpensante, Número, Cambio, Babelia, El Tiempo, Arcadia y Plan B. Tiene varias novelas a su haber. Los directores de taller aportan las pautas y consejos para la creación de un cuento por cada género. A partir de estas pautas, los jóvenes escriben su relato en el término de una semana, que será publicado en la página de internet. Cada 15 días habrá una selección de los mejores cuentos escritos por los jóvenes hasta definir 3 ganadores, que serán premiados con 3 becas para el Taller de Escritores de la Universidad Central.
Ha llegado el momento decisivo para continuar con el concurso hacia su etapa final. El grupo se irá seleccionando por medio del cuento que ha creado. Las historias fantásticas que escribieron serán la clave para acercarse a la penúltima etapa. Pues en la experiencia de escribir el cuento, mientras lo escribía, pues lo que se me facilitó fue que cuando uno está escribiendo el cuento, como que tiende a tener como a estar ahí dentro del cuento, como vivir las experiencias mientras uno las está escribiendo. Y pues lo que se le dificulta a uno es de pronto ser como muy, o sea, inventar como cosas fuera de las que uno conoce, ¿sí me entiende? Lo primero que hice fue meterme al cuento, que yo era el personaje. Para poder crear cuento, yo hice que era el personaje de cuento y que yo era como el científico o el personaje que empezó a crear de ciencia ficción. Eso fue lo que yo empecé. Primero a meterme yo en el papel y después sí empecé a crear los personajes y así. Y a nacer los 3 personajes que inventé en mi cuento. Así fue como empecé. Principalmente el género ciencia ficción, en mi género, entonces fue como un reto. Primero porque había escrito un boceto y un cuento que era más fantástico que ciencia ficción. Pero después, junto a la tallerista, junto a Natalie, le buscamos una solución y fue cuando nació el desenlace final del cuento. No, chévere. Chévere, muy chévere. Mi dificultad pues fue escoger el comienzo, porque no es fácil comenzar con una idea y tener, digamos, el personaje, pero no tienes ahí como ese punto para comenzar exactamente. Pues yo lo comencé, ahí veremos si la gente le gusta. Los directores de taller han tenido que evaluar los trabajos de los jóvenes. Las historias presentan un muy buen nivel y la competencia se torna emocionante. El grupo de los Innominados es un grupo bastante, no es homogéneo, es un grupo muy diverso. Hay 2 participantes que no han tenido un proceso de lectura tan amplio como las otras 3 niñas del grupo. O sea, de hecho hay una diferenciación como de géneros. Los niños leen menos que las niñas. Y pues eso también tiene que ver, yo creo, con su estilo de vida. Definitivamente se ve marcado que las niñas tienen como más oportunidad, más espacios para la lectura, como más espacios de ocio que pueden utilizar en la lectura, y eso se ve marcado también en la forma en la que escriben directamente. Entonces sí hay una gran diferencia entre la forma en la que ellos escriben, pero en general todos son muy receptivos. Pues yo creo que he tenido la suerte de tener tener 5 estudiantes, de los cuales 3 son de muy buena calidad. Son 3 personajes que están bastante adelantados, que les gusta escribir, que leen mucho, y eso hace que lo que escriban definitivamente está mucho más adelantado que lo que escribe el resto del grupo o de los otros cuentos que yo he podido leer. Me parece que son 3 niños interesados en la escritura, interesados en soñar con escribir. Bueno, hasta el momento los he visto muy entusiastas. Es increíble cómo están pendientes de lo que uno les dice, de los temas que se han ido trabajando, de aportarle a los compañeros en el proceso de creación de cada uno de los cuentos. Siempre lo que he sentido es como
una generosidad con respecto a lo que se le puede aportar a los compañeros. Y muy preocupados, digamos, porque cada uno de los cuentos tenga su mejor resultado al final, mirando todas sus características, sus personajes, sus temas, la estructura narrativa, todos los temas que hemos tratado de manejar en la clase. Es hora de levantarse. Aquella voz digital que tenía Saji logró despertar a Tomás de un solo golpe. Al abrir los ojos se dio cuenta de que su padre lo estaba observando, como siempre lo hacía cada mañana. Igualmente la computadora lo estaba mirando mediante su cámara desde el techo. Saji era la creación de su padre Jorge, un hombre de 46 años con el rostro cubierto de una espesa barba que lo hacía notar de más edad de los que tenía. Era bajo de estatura, pero siempre había sido una persona con bastante musculatura. El cuerpo humano es la máquina más compleja del planeta. Tiene unos 10 billones de células, más células que estrellas hay en el universo visible. La nueva tecnología tendrá un efecto crucial en nuestra capacidad de controlar y reparar ese sorprendente mecanismo. Si la ciencia y robótica continuaban avanzando con el proyecto CN001, los bebés serán empacados en cajas de Mattel y tendrán código de barras. Entrevista de New York Times, Dr. EM, año 2000. Un biochip cerebral, 66 conexiones eléctricas, ADN escogido por los padres, anillo robótico en el lado izquierdo del pecho, 14 dedos biónicos en piernas y brazos. No estoy exagerando, así serán más rápidos en su oficio. Instrucciones de uso. Por favor, debemos resaltar el apartado, no nos hacemos responsables del mal uso del sujeto. Empaque hermético. En el botón off es para los padres, con el on nos quedamos nosotros. Maestro, si supieras, esta larga lucha entre múltiples facetas me condena. No me es fácil ni siquiera decidirme entre las memorias de mi pasado, de mis hechos. Tampoco entre esos que soy ahora. Sí, esos, porque tienes toda la razón. Aunque digas que no mereces explicaciones sobre mis espejos, palabra muy adecuada para mis transformaciones, como a ti, siendo mi guía, no te voy a hablar al respecto. Y siguiendo tus correctas afirmaciones, acepto que ninguno se equivoca. He logrado separarme. Soy Dios en mí mismo, creador de lo creado, hacedor de varias formas de una sola estructura. Pensarás que estoy loco, pero a mi parecer la genialidad es una forma de demencia. El momento de seleccionar a los participantes que quedarán en la siguiente ronda se acerca. Después del fallo del jurado, de los directores de taller y del público, el grupo de finalistas continuará hacia la penúltima fase en la que deberán escribir una historia sobre género negro o policial. Bueno, yo realmente estoy un poco más nerviosa. Se sabe que lo que viene es algo más exigente. Los que quedan definitivamente son los que mejor han escrito. Y pues nada, seguir con toda, redactando, corrigiendo, lluvia de ideas y dándole con todo lo que tenemos. Bueno, un nuevo proceso de selección obviamente causa nervios. Y obviamente pues es como dos sentimientos encontrados, el nerviosismo pero a la vez como alegría, sí, porque estamos compitiendo por algo que de una u otra forma influye en nuestras vidas. Esto, si lo ganamos o no, nos va a contribuir demasiado.
mis compañeros y yo nos sentimos ansiosos porque queremos saber quién va a ganar la fase que viene. Ya cada vez se acerca más la final, entonces estamos ansiosos y yo me siento bien que en este grupo que se llama Gato Negro, ya que aprendemos y nos corrigen muchas cosas que van a ser de ayuda y de interés para más adelante. En el proceso de selección que se acerca, yo creo que todos en el equipo, y pienso que cada equipo tiene una gran expectativa porque se ha hecho un trabajo y un proceso adecuado con cada tallerista. Por mi parte, pues espero que el cuento guste, que llame la atención, que la gente vote, porque en verdad está chévere, creo que puede cumplir con las expectativas de lo que se espera de un relato de este tipo. Y nada, todos esperando que voten, que entren a la página y sobre todo que lean los cuentos. Lo importante es la lectura.